¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta el silencio? No me refiero a sobornos de película, sino al silencio que queda cuando alguien que gritaba mucho, de repente, se queda sin argumentos. Es un silencio carísimo. Y creo que sé exactamente de quién estás hablando. Del hombre que juró que no pagaría ni un centavo, que retó al Estado y que terminó el año con la billetera más ligera y el ego bastante magullado. Exacto. Estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego. Si miramos el 2025 en retrospectiva, parece que fue su annus horribilis. Pero, ¿realmente es para tanto? Porque sus seguidores en redes siguen celebrando cada tuit como si fuera una victoria épica. Es que ahí está la trampa de la narrativa. Una cosa es lo que ves en la red social X, con los memes y los insultos, y otra muy distinta es lo que dicen los libros de contabilidad y las calificadoras de riesgo. Si nos vamos a los datos duros, Ricardo Salinas Pliego es, indiscutiblemente, el gran derrotado de 2025. Y no es una opinión, es matemática. Vamos a desglosar eso, porque suena fuerte. Empecemos por el dinero, que es lo que supuestamente define a un magnate. Hubo noticias de Moody's justo al cierre del año, ¿verdad? Así es, y fue un golpe directo a la línea de flotación. Moody's rebajó la calificación de Nueva Electra del Milenio. Pasaron de BA3 a B1. Para que la audiencia lo entienda sin tecnicismos financieros, los bajaron del último escalón aceptable directo al cuarto nivel de lo que llamamos grado especulativo o bonos basura. ¡Auch! Eso significa que pedir prestado se vuelve mucho más caro y difícil. ¿Pero por qué? ¿Es solo por el pleito con el gobierno o hay algo más estructural en el negocio? Es una mezcla tóxica. Moody's fue muy claro. Hay un deterioro en la capacidad de pago. La empresa tiene una deuda fiscal gigantesca y, además, el flujo de caja libre ahora es negativo. ¿Sabes por qué? Porque decidieron pagar dividendos extraordinarios en 2025. Básicamente, sacaron dinero de la empresa en un momento crítico. Y la cereza del pastel es que el gobierno de México, a través del SAT, ya puso fecha, enero de 2026. Tienen que pagar. Ahí es donde entra la contradicción, ¿no? Porque durante meses escuchamos a Salinas Pliego decir que todo era una extorsión, que él ya había pagado y que no iba a soltar nada. Esa fue su bandera principal, la resistencia absoluta. No voy a pagar. Pero la realidad jurídica lo aplastó. El SAT reclama más de 51,000 millones de pesos. La ley permite ciertos descuentos, sí, y probablemente termine pagando alrededor de 31,000 millones. Pero aquí está el punto clave. Sus seguidores intentan vender esto como una victoria, diciendo, jaja, les pago menos. Pero, a ver, si tú dices que vas a pagar cero y terminas pagando 31,000 millones, eso no es una victoria. Es una capitulación. Es como si te demandan por chocar un auto, dices que no fue tu culpa, y al final terminas pagando el auto nuevo, pero presumes que te ahorraste el aromatizante. ¿Tal cual? Y lo más interesante es el cambio de actitud. Antes, Salinas Pliego tenía una arrogancia blindada. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo del Poder Judicial. Tenía ministros en la Suprema Corte que le rendían pleitesía, que guardaban sus expedientes en el cajón de los sueños. Pero con la reforma judicial, ese escudo se desintegró. La nueva Corte llegó y dijo, se paga. Se le acabaron las agarraderas legales y eso lo obligó a cambiar la estrategia de no pago a, bueno, vamos a revisar las cifras. Eso nos lleva al terreno político, porque no solo fue una batalla legal, él intentó convertirse en un actor político, ¿no? Vimos ese intento de acercamiento con Donald Trump, casi vendiéndose como un presidente alterno o un interlocutor necesario. Fue un espectáculo un poco penoso, si somos honestos. Intentó llenar el vacío de la oposición, presentándose como el único capaz de hablar de tú a tú con Trump. Pero, ¿qué vimos realmente? Una cena en Mar-a-Lago donde pagó por entrar, como cualquier otro donante, y ni siquiera consiguió la foto principal. Se notó la desesperación por ser relevante. Salinas Pliego pertenece a la red Atlas y tiene vínculos con la ultraderecha, eso es innegable, pero su intento de ser el Bukele mexicano
o el hombre de confianza de Trump en México no cuajó. Trump negocia con quien tiene el poder real, y en México, el poder real lo tiene la presidencia, no un empresario endeudado. Es curioso cómo intentó usar sus medios de comunicación para esa guerra. TV Azteca se volvió una trinchera. Pero siento que algo se rompió ahí también. Antes, sus noticieros tenían cierta influencia, pero ahora, ¿viste lo del experto británico? Eso fue el clavo final en el ataúd de su credibilidad periodística este año. Fue grotesco. TV Azteca sacó un reportaje sobre una tragedia en el tren interoceánico, citando a un experto británico para validar su teoría del desastre. ¿Y qué pasó? El propio experto salió en la red social X a decir: «Oigan, eso es mentira. Yo nunca dije eso, ni me refería a ese tramo ni a ese tren». Los desmintió su propia fuente en tiempo real. Y no solo eso, los troleó. Dijo que lo estaban usando para mentir en una discusión política local. Y en lugar de disculparse, TV Azteca siguió con la narrativa un día más. Eso la gente lo nota. La audiencia no es tonta. Puedes tener a tus conductores de espectáculos, como Patti Chapoy o Pedro Sola, hablando de política y atacando al gobierno. Pero cuando la mentira es tan evidente, el televidente simplemente cambia de canal. Es que poner a los conductores de Ventaneando a hacer análisis político es una estrategia arriesgada. Puede que le hables a tu base más fiel, a las señoras que ven chismes, pero pierdes a cualquiera que busque seriedad. Exactamente. Lo que intentaron fue permear la opinión pública desde el entretenimiento, desestabilizar la imagen de Claudia Sheinbaum usando figuras populares. Pero no funcionó porque carecen de autoridad en la materia. Pedro Sola, hablando de mayonesa, es gracioso. Pedro Sola, hablando de política fiscal, es irrelevante. Al final, TV Azteca se ha ido hundiendo, convirtiéndose más en un brazo de relaciones públicas y golpeteo político que en una empresa de comunicación rentable. Sus acciones valen menos, su credibilidad está por los suelos y su competencia, aunque tampoco es perfecta, se ve mucho más sólida. Y hablando de hundimientos, no podemos olvidar el fútbol, porque Salinas Pliego siempre presume sus juguetes, pero sus equipos son una lágrima. Y mira que es triste, porque cuando compró el Veracruz hace años, trajo estrellas, intentó competir. Pero ahora, con Mazatlán y Puebla, es evidente que el fútbol es solo un negocio más para mantener cierto control o voto en la federación, no para ganar títulos. Son equipos que no aspiran a nada, que están ahí para llenar la parrilla de programación. Es el reflejo de todo el conglomerado. Mediocridad operativa disfrazada de prepotencia en redes sociales. Entonces, si recapitulamos, financieramente degradado a bonos basura, fiscalmente obligado a pagar miles de millones, políticamente irrelevante para la Casa Blanca y mediáticamente exhibido por difundir mentiras. El personaje del tío Richie, ese millonario cool y rebelde, ¿se comió al empresario serio? Totalmente. El personaje devoró a la persona y al negocio. Ricardo Salinas Pliego creyó que los likes se traducían en poder político real y que la intimidación mediática podía doblar al Estado. Se equivocó en ambas. El 2025 le enseñó que el Estado, cuando tiene legitimidad y control institucional, es más fuerte que cualquier oligarca. ¿Crees que esto marca el fin de su influencia? ¿O lo veremos intentando reinventarse en 2026? Él no es tonto, es un superviviente, pero su margen de maniobra es mínimo. Va a tener que pagar en enero de 2026, y eso le va a quitar liquidez. Probablemente intentará radicalizarse más hacia la ultraderecha, buscando ser la voz del descontento, pero ya no desde una posición de fuerza, sino de resistencia. Se ha convertido en un actor de nicho. Ya no es el gran empresario nacional, es el líder de una facción ruidosa pero derrotada. Es fascinante y a la vez un poco aterrador pensar en cómo el poder cambia de manos. Hace 10 años nadie hubiera imaginado al dueño de TV Azteca acorralado de esta manera. Es un cambio de época. El modelo de empresario político que creció al amparo del neoliberalismo, donde los favores se pagaban con sentencias judiciales a modo, está en crisis. Salinas Pliego es el símbolo de ese viejo régimen que se resiste a morir, pataleando y gritando, pero perdiendo terreno cada día.
Y la lección para todos, supongo, es que puedes tener mucho dinero, pero si pierdes la credibilidad y te enfrentas a la realidad con mentiras, la caída es inevitable. Así es. La realidad siempre cobra la factura. Y en este caso, la factura es de 31,000 millones de pesos, más los intereses de la reputación perdida. Pues ahí lo tienen, el tío Richie y su año para el olvido. Nos deja pensando mucho sobre el futuro de los medios y el poder en México. Gracias por este análisis tan crudo. Al contrario. Siempre es un placer poner los puntos sobre las IES. Nos escuchamos en la próxima. Y si valoras este tipo de análisis, suscríbete a Guardián de la Conciencia, porque la claridad también es una forma de resistencia.